Buenos días, Jesús, y bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días. El thriller Camarena le titulas, pero bueno, aquí estamos hablando de la ampliación y la ratificación con una entrevista directa de un actor directo de esta historia. Jesús, cuéntanos de ello. Pues sí, mira, Carmen, sin duda había que primero conocer personalmente a Berreyes, ya que fue el encargado de la investigación del asesinato de Kiki Camarena, y en segundo tratar de darle respuesta a las interrogantes que quedaban. ¿Por qué 28 años después? ¿Qué más sabía de este caso? Y bueno, pues en una larguísima entrevista en su oficina, y esa foto es la que le tomé la semana pasada, él quería enviar un mensaje de que está siendo protegido porque dice tiene miedo por las revelaciones que ha hecho. Perdón, ¿la foto dónde es entonces? En su oficina. En su oficina hay dos señores atrás de él. Él se dedica a los temas de seguridad, ¿no? Vigilancia de 6 personas. 6 personas vigilando a Héctor Berreyes, que fue el supervisor de la Operación Leyenda. Sí, él fue el jefe. Él fue el jefe de la Operación Leyenda. El mensaje es, hablo y estoy protegido. Así es. Sobre todo porque, bueno, dice que se trata de la CIA. Y te comentaba, en esta larguísima entrevista, pues poco a poco fue contándonos cómo se dio, pero soltando a la vez nombres, como dice Proceso en su portada. Por ejemplo, dice que cuando llegó a Guadalajara con el equipo, una de las primeras cosas que le entregó la oficina de la DEA en esa ciudad fue la agenda de Kiki Camarena. Y en esa agenda, me señaló, venían muchos nombres, números de teléfonos, lugares donde se había reunido con gente, con informantes, con agentes. Y me llamó la atención mucho un nombre, porque dice que a todos los nombres y teléfonos que se investigaron, el de Manuel Buendía. Él no sabía quién era, Berreyes, no sabía quién era Buendía. Y dice, cuando pregunté quién era Manuel Buendía, me dijeron que se trataba de un periodista mexicano asesinado por la CIA y por la Dirección Federal de Seguridad. Obviamente le pregunté quién le dijo esto, pues el nombre de Buendía, Carmen, sabemos es muy importante para el periodismo mexicano. Fuentes mexicanas que obviamente conocían el asunto. Le dijeron por qué lo mataron, le insistí. Investigué y llegué a la conclusión de que lo mataron porque publicó unas columnas en las cuales acusaba a la Dirección Federal de Seguridad de proteger a narcotraficantes y a la CIA de estar asociada con la Federal de Seguridad en negocios turbios. Incluso Buendía identificó por nombre a algunos agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Y con ese tipo de revelaciones me di cuenta pues que Berreyes sabía más de lo que nos había platicado por teléfono y que publicamos en Proceso. Y bueno, nos fue dando paso a paso, Carmen, como se puede leer, la manera en cómo supuestamente la CIA, a través de este narcotraficante hondureño, Mata Ballesteros, y por orden de Félix Rodríguez, se coludió con la Dirección Federal de Seguridad para primero pues detener a Camarena, evitar que se comunicara con la DEA y llevárselo a la casa de Rubén Zuno Arce en la calle Lope de Vega en Guadalajara, donde obviamente se le interrogó, torturó y bueno, ahí no lo mataron de acuerdo a lo que nos dice este hombre. Pero lo más interesante es que nos explicaba Carmen que se había publicado erróneamente que a Camarena pues lo levantaron por el caso del Rancho Búfalo, y es aquí donde entra lo más interesante. Nos explica que a Camarena se le ocurrió realizar una operación para pues confiscar el dinero al cártel de Guadalajara, una operación que se denominó Operación Padrino, con la cual dice que se hicieron entre 200 y 300 decomisos de dinero, más de $1,000 millones le quitaron a los narcotraficantes, llevaron a cabo la interceptación de llamadas telefónicas en varias partes del planeta, sobre todo en Sudamérica, y bueno, ahí volvió a resurgir el papel de la CIA en esta situación del narcotráfico en México, sobre todo porque ahora avienta nombres y apellidos Berreyes, de dónde estaban incluso ubicados algunos campamentos donde la CIA entrenaba la contra nicaragüense, donde llegaban aviones después de llevar armas a Centroamérica y se cargaban con cocaína que salían a los Estados Unidos. Incluso señala a un exgobernador de Sinaloa en el rancho Las Cabras, Carmen. Toledo Corro, el exgobernador de Sinaloa. De Sinaloa, y ahí señala que tomaron fotografías. Él fue como agente encubierto, Berreyes, a tomar fotografías.
Entonces, dice que con 2 de los testigos que estuvieron dentro de la habitación donde torturaron a Camarena, a estos, con el tiempo, él los contactó como testigos protegidos. Eran exagentes de la Policía Judicial del Estado. Y ellos le contaron todo el detalle de lo que pasó con la tortura de Camarena. Entonces, cuando estaba la investigación, les preguntó que quiénes habían entrado, además de los narcos tradicionales, y le dicen que 2 o 3 cubanos. Y es ahí donde se vuelve otra vez el papel de la CIA, porque dice que él inmediatamente pidió que le consiguieran las fotos de los cubanos que estaban en México. Y le entregaron una serie de fotografías y en ellas iba la de Félix Rodríguez. Entonces, él asegura que ninguno de los testigos que tenían para la investigación habían siquiera escuchado el nombre de Félix Rodríguez, que la mejor manera de poder identificar quiénes estaban fue hacer una fila de fotografías y le pidió a los testigos que identificaran primero a uno, entre esas fotografías si alguien había estado en el cuarto interrogando a Camarena, que le pusiera la fotografía que identificara sus iniciales y la fecha, y el primer testigo identificó la de Félix Rodríguez. El segundo, que estaba Nada más, déjame interrumpirte un segundo, Jesús. Félix Rodríguez, hay que subrayarlo, era el agente cubano de la CIA, presente, bueno, identificado ya prácticamente como el asesino. Es como el que dio la orden de levantar a Kiki Camarena. ¿Y no estuvo partícipe directamente? Estuvo en las interrogaciones, él fue el que interrogó a Camarena. Y se da por entendido que es la figura que representa a la CIA en esta circunstancia donde pierde la vida. En ese enroque con el cártel de Guadalajara. Exactamente. No que le haya materializado el asesinato, sino que es el factor que conduce las cosas a la muerte de Camarena. Efectivamente. Porque el otro testigo también lo identifica en la fotografía. Entonces Berreyes dice que él quería hacer una investigación de eso, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México le dijeron que con eso no se metiera, que no era cierto que estaban sacando drogas pese a que él tenía las fotografías y que además lo único que estaban haciendo en México era entrenar a los contras. Así de sencillo se la pusieron, tú dedícate al caso Camarena. Y bueno, Carmen, para la pregunta clara, ¿por qué 28 años después? Él insiste en que tiene una espina clavada, que fue muy amigo de Kiki Camarena, pero que además él considera que a raíz de que liberaron a Caro Quintero, el gobierno mexicano, está tras una cosa. Primero, callarlo, y segundo, tras el dinero que tiene Caro Quintero. Y como se puede ver en la entrevista, pues nos reveló que Caro Quintero tiene más de 4,000 millones de dólares en una cuenta en Luxemburgo y que tiene una cantidad superior en una cuenta en Suiza. Ese es el tema de hoy, es decir, que el personaje Caro Quintero tiene esas cantidades según el exagente de la DEA. Berreyes, efectivamente. Le pregunté que cómo sabía. Me dijo, pues yo he visto los saldos. Le dije, ¿quién se los pasó? Y ahí es donde nos comentó que la DEA siempre tiene y ha tenido a infiltrados en los bancos en Europa para conocer esas cantidades, y que ellos saben que ese dinero lo tiene Caro Quintero y siempre lo ha tenido, pero que las autoridades mexicanas no han permitido, y las autoridades en Europa de los bancos no han permitido que ese dinero sea confiscado. Dice, ahí es donde el gobierno mexicano, o se le tienen que hacer preguntas al gobierno mexicano. Pero también fue soltando más nombres sobre el caso de la CIA. Nuevamente Guillermo González Calderoni volvió a relucir, este ex policía mexicano a quien ejecutaron en Texas en 2003, porque insiste en que incluso, además de confirmarle a él y a Phil Jordan el papel de la CIA en el secuestro de Camarena, que González Calderoni les confesó que Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari pues estaban muy metidos con el narcotráfico, que él salió de México, González Calderoni, porque no entregaba la cuota completa, y que además Carlos y Raúl Salinas le ordenaron a él que matara a 2 políticos del PRD en Monterrey, por lo cual González Calderoni dio la orden para que sus 2 subalternos mataran a estos personajes de la política mexicana, Carmen. Y de todo esto, él asegura tener pruebas. Berreyes, él fue el que ordenó el secuestro de Humberto Álvarez Machain
en nuestro país. Él fue incluso buscado por las autoridades mexicanas para ser precisamente extraditado a México por petición del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero no se dio porque él se presentó ante una corte y habló y evitó precisamente una extradición de González Calderón y a México. La trama es muy enredada, hay muchos nombres, y sobre todo lo que llama mucho la atención es la decisión del Departamento de Justicia, Carmen, de intervenir directamente para que no se investigara el asunto. Ahora, él asegura que a Kiki Camarena lo mataron porque se le pasó la mano a Caro Quintero, que la CIA había pedido que se levantara y que incluso Ernesto Fonseca, don Neto, se peleó con Caro Quintero cuando se dieron cuenta que se habían pasado en la tortura con el exagente de la DEA. Le dio una cachetada, según él, Fonseca, a Caro Quintero, y lo sacaron muy grave de la casa Lope de Vega. Lo iban a ir a enterrar, iba vivo, agonizando, igual que el piloto mexicano, y uno de los sicarios, que no identificó por nombre, pero decía que trabajaba en una banda que le decían los Tierras Blancas, le pegó con una barreta en la cabeza a Kiki Camarena y ahí lo mató, que al piloto mexicano lo enterraron vivo. Es la historia que cuenta Berreyes. Así es. En esta larguísima entrevista. Larguísima entrevista de la cual, bueno, pues Proceso publica todo esto en su portada y, bueno, pues desde luego habremos de seguir muy de cerca si hay algún tipo de reacción, algún tipo de postura oficial sobre una cosa de estas dimensiones. Yo te agradezco por lo pronto, Jesús Esquivel, que hayas compartido lo que publica Proceso en esta semana de esto que llaman la historia secreta y, bueno, pues paso a paso lo que narra Berreyes, pues como protagonista de esta historia. Te agradezco, Jesús, y estamos al habla como siempre. Buenos días. Buenos días, Carol. Gracias y mejórate de esa tos que tienes. Gracias, Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.